Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores y amantes de las series turcas? Espero que súper bien. Porque hoy, como cada semana, les traigo un tema que, ay, les va a dejar con la miel en los labios y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si son fans de las telenovelas turcas y especialmente si vibraron con la magia, el romance y la comedia de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para los que la conocen por ese nombre y por el encanto que nos robó, prepárense porque tenemos bomba, mis amores. Hoy vamos a zambullirnos en el mar de rumores, especulaciones y deseos que rodean a la pareja más icónica de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja de ensueño que nos hizo suspirar, reír, llorar, y bueno, un poquito de todo. ¿Listos para el chisme, para el análisis profundo, y para sumergirnos en el misterio? Porque yo sí. Acompáñenme en esta aventura. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles algo rapidito, pero crucial. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo chismecito, análisis detallado, resumen de sus series turcas favoritas, entrevistas exclusivas, y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para no perderse nada, porque aquí, en este canal, la emoción y la información están garantizadas. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Nos ayuda mucho a seguir creciendo. Bueno, como les decía, el mundo de las series turcas es como un torbellino constante de emociones, romances, dramas, éxitos y rumores. Y este que les traigo hoy, es de los que hacen temblar los cimientos del fandom. Es de esos rumores que se propagan como un virus, que se discuten en cada foro, en cada red social, en cada conversación entre fans. Ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir, nuestros queridos Sanem y Can, la pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los besos bajo la lluvia, en los finales felices, en todo lo que Erkenci Kuş representó. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, sus nombres quedaron grabados a fuego en la memoria de todos. La química que tenían en pantalla era tan palpable, tan intensa, tan mágica, que parecía real, trascendiendo la ficción y llegando directo a nuestros corazones. ¿Y saben qué? Muchísimos creían, y siguen creyendo, que esa química trascendía la ficción, que esa conexión especial que veíamos en la pantalla, existía también en la vida real. ¿Y quién puede culparlos? La verdad es que era difícil no desearlo. A lo largo de los años, desde que la serie llegó a su fin, hemos sido bombardeados con rumores sobre su relación. Que si están juntos, que si no, que si se pelearon, que si se reconciliaron, que si se casaron en secreto. La imaginación de los fans, impulsada por la nostalgia y el deseo, no tiene límites. La verdad es que como fans, es natural querer saber más sobre la vida personal de nuestros ídolos, ¿verdad? Queremos saber si la magia que vemos en pantalla se extiende a sus vidas privadas, si el amor que interpretan es real, si la felicidad que transmiten es genuina. Y cuando se trata de una pareja que nos ha hecho soñar tanto, que nos ha regalado momentos inolvidables, la curiosidad se dispara a niveles estratosféricos. La situación actual es que en los últimos días, un rumor ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales, en foros de discusión, y en algunos medios de comunicación turcos, tanto tradicionales como digitales. Un rumor que habla de una posible reconciliación. Sí, lo oyen bien, mis amores. Al parecer, algunas fuentes supuestamente cercanas a ambos actores, aseguran haber visto a Can y Demet juntos, en lugares discretos, alejados de los focos mediáticos, compartiendo momentos de intimidad. ¿De cercanía? ¿De algo más? Ojo que esto es un rumor muy fuerte, sí, pero no hay nada confirmado al 100%. Las fuentes, por lo general, son anónimas y las pruebas que se presentan, a menudo, son ambiguas. Pero como les digo, el rumor es fuerte y viene acompañado de pruebas, que bueno, les dejo a ustedes, mis queridos espectadores, juzgar. Se han filtrado fotos y vídeos no de muy buena calidad, debo decir, porque al parecer, fueron tomados con celulares, a escondidas y desde lejos, que supuestamente muestran a Can y Demet en situaciones sospechosas. Un paseo en un parque aparentemente abrazados y riendo con una distancia que parece muy cercana, una cena en un restaurante compartiendo una velada romántica, un encuentro en la calle con miradas cómplices y gestos de cariño.
La verdad es que las imágenes no son muy claras, y podrían ser fácilmente manipuladas o sacadas de contexto. La calidad de la imagen es deficiente, y no siempre se distingue claramente el rostro de los actores. Pero, el hecho de que estén circulando y de que generen tanto revuelo, tanto debate, tanto interés por parte del público, ya es indicativo de algo. Es señal de que la chispa de Erkenci-Kuş sigue encendida, de que la llama del amor y la esperanza sigue viva en el corazón de los fans. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo esto? Es solo un rumor infundado, alimentado por la nostalgia de los fans, por el deseo de ver a sus ídolos juntos, de revivir la magia de Erkenci-Kuş. ¿O hay algo de verdad en estas insinuaciones? ¿Hay algo más que simples especulaciones y deseos? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, en un equilibrio delicado entre la realidad y la fantasía. Primero hablemos de los antecedentes de la historia de Can y Demet, de la relación que han tenido, tanto dentro como fuera de la pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir siempre han negado públicamente tener una relación sentimental más allá de la amistad. Han mantenido una postura muy profesional, respetuosa y cautelosa. Siempre han hablado con respeto y cariño el uno del otro, destacando la buena sintonía que tenían en el set, la complicidad que les permitía trabajar juntos de manera eficiente y divertida, y el cariño que se profesaban. Han sido cuidadosos en no alimentar rumores ni especulaciones, en proteger su privacidad y en no interferir en su vida profesional. Sin embargo, como ya les decía, la química que tenían en pantalla era innegable. Era una química que traspasaba la pantalla, que llegaba al corazón del espectador, que nos hacía creer en el amor. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se entendían sin palabras, todo era perfecto. Y eso inevitablemente alimenta la imaginación de los fans, y genera expectativas, deseos, esperanzas. Además, hay que tener en cuenta la popularidad de ambos actores. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son estrellas de primer nivel en Turquía y en el mundo. Son rostros conocidos, admirados, queridos y seguidos por millones de personas en todo el mundo. Cualquier cosa que hagan, cualquier relación que tengan, cualquier movimiento que realicen, genera un interés mediático enorme, un revuelo considerable, una atención constante. Los paparazzi, los fotógrafos y los periodistas los persiguen a todas partes, intentando captar cada detalle de sus vidas. Las redes sociales están constantemente atentas a cada uno de sus movimientos, a cada publicación, a cada comentario, a cada like. Cualquier pista, cualquier indicio, cualquier rumor, se convierte en noticia de primera plana. En el pasado, ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, con otras personalidades del mundo del espectáculo. Can, por ejemplo, ha sido vinculado a varias actrices y modelos, y ha mantenido relaciones públicas, aunque no demasiado duraderas. Demet, por su parte, también ha tenido relaciones públicas, que han sido objeto de atención mediática. Pero, sin embargo, ninguna de esas relaciones ha tenido la misma repercusión mediática, la misma expectación, la misma atención, que una posible relación entre ellos dos. ¿Por qué? Pues porque, como ya les digo, la gente los ama juntos. La gente quiere verlos juntos, la gente cree en ellos, y la gente tiene la esperanza de que su historia de amor traspase la ficción. Ahora, volviendo al rumor actual. ¿Qué podría haber motivado estos encuentros? ¿Qué podría haber cambiado para que ahora se hablara de una posible reconciliación? ¿Qué circunstancias, qué factores, podrían haber influido en esta supuesta cercanía? Hay muchas teorías, muchas especulaciones, muchas posibilidades. Una de las teorías más extendidas y quizás la más romántica, es que ambos están en un momento de sus vidas en el que buscan volver a creer en el amor, en el compromiso, en la estabilidad. Can Yaman, después de una temporada bastante movida a nivel personal, con proyectos que no terminaron de cuajar del todo, con una imagen que ha sido muy criticada en algunos sectores, con algunos errores de juicio, podría estar buscando estabilidad emocional, tranquilidad y una compañía que le brinde apoyo y felicidad. Demet, por su parte, también ha tenido sus altibajos, sus momentos de tristeza, sus decepciones amorosas, y podría estar abierta a nuevas oportunidades sentimentales, a nuevas experiencias, a encontrar a alguien que la comprenda, que la valore, y que la haga feliz. Ambos, después de haber recorrido caminos separados, podrían haberse dado cuenta de que, quizás, lo que buscaban estaba más cerca de lo que pensaban, que la persona ideal, la persona que los entiende, la persona que los completa, estaba a su lado, esperando el momento oportuno.
Después de todo, el amor a veces es como un laberinto en el que te pierdes, te equivocas, te alejas, pero al final, si el destino lo quiere, encuentras el camino de regreso a la persona que te pertenece. Otra teoría un poco más maliciosa, por decirlo de alguna manera, es que todo esto podría ser una estrategia de marketing. Sí, ya sé que suena a conspiración. Pero no podemos descartar que ante la creciente popularidad de las series turcas, y el interés cada vez mayor de los fans por todo lo que rodea a sus actores favoritos, alguien esté intentando sacar provecho de la situación. No podemos ignorar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que a veces se utilizan estrategias, tácticas y maniobras para llamar la atención, para generar expectación, para aumentar el interés del público. ¿Será una forma de llamar la atención sobre sus proyectos futuros, sobre sus nuevas series, sobre sus próximos trabajos? ¿Una forma de mantener vivo el interés del público, de recordarnos a todos la magia de Erkenzicus y de despertar nuestra curiosidad? ¿Una forma de generar más clics, más likes, más audiencia, más dinero? No lo sé, pero es algo que no podemos dejar de lado, una posibilidad que debemos considerar, aunque nos cueste creerlo. Después de todo, en el mundo del espectáculo, a veces la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada, y los límites entre lo auténtico y lo artificial son difusos. A veces los romances, las rupturas y las reconciliaciones son simples estrategias de marketing, diseñadas para generar expectación y para aumentar la popularidad de los actores. Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que se echan de menos. ¡Ay, el amor! A veces las cosas no funcionan a la primera, a pesar de la química, a pesar de la conexión, a pesar de la magia. A veces el destino, las circunstancias o las decisiones personales nos separan de la persona que amamos y nos obligan a recorrer caminos separados. Pero eso no significa que no puedan volver a intentarlo, que no puedan reencontrarse, que no puedan reconciliarse. Quizás el tiempo y la distancia les hayan ayudado a valorar lo que tenían, a apreciar la conexión especial que compartían, a recordar los momentos felices y a darse cuenta de lo mucho que se importaban. Quizás simplemente se hayan dado cuenta de que se quieren, de que se necesitan, y de que quieren estar juntos a pesar de todo. Quizás el amor, al final, siempre encuentra su camino, y a veces el destino nos da una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué debemos hacer los fans ante este rumor, ante esta noticia que nos ha revuelto el corazón? ¿Qué debemos hacer ante la incertidumbre, ante la especulación, ante las dudas? Pues creo que lo más sensato, lo más inteligente y lo más respetuoso es esperar. Esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. Esperar a que hablen, a que se pronuncien, a que nos digan la verdad con sus propias palabras. No nos dejemos llevar por la especulación desenfrenada, ni por la manipulación de las redes sociales, ni por los rumores infundados. No nos dejemos llevar por la nostalgia, ni por el deseo, ni por la esperanza. Recordemos que al final del día son personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen respeto. Merecen que les demos su espacio, su tiempo, su privacidad. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas, principalmente disfrutar de su trabajo. Disfrutar de su talento, de su profesionalismo, de su arte. Ver sus series, seguir sus proyectos, apoyar sus carreras y, por supuesto, mantener viva la magia de Erkenzicus, reviviendo los momentos inolvidables, compartiendo nuestros recuerdos y celebrando el amor que nos regalaron. Porque al final, el amor, el verdadero amor, siempre encuentra su camino. Y si Can y Demet están destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. No podemos predecir el futuro, no podemos controlar sus decisiones, no podemos obligarlos a hacer lo que no quieren. Pero sí podemos seguir amándolos, admirándolos y apoyándolos independientemente de lo que suceda. En conclusión, el último rumor sobre Can Yaman y Demet Özdemir nos ha dejado con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una gran dosis de incertidumbre. Un posible reencuentro, fotos sospechosas, teorías de marketing, nostalgia y deseos. El mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos, nunca deja de emocionarnos y nunca deja de mantener viva la llama del romance. Es importante que no nos dejemos llevar por la especulación, que esperemos la confirmación oficial, que respetemos su privacidad y que sigamos disfrutando del talento de estos dos grandes actores. No olvidemos que por encima de todo son personas y que merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Y sobre todo, no perdamos la esperanza.
Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escucharme, por compartir sus opiniones, por ser parte de esta comunidad, y por seguir siendo fieles a este canal. Es un placer para mí poder compartir con ustedes, semana tras semana, la magia y la emoción de las series turcas. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, con todos los fans de Erkenzicus, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chismecito, ningún análisis, ningún resumen, ninguna entrevista. Porque aquí la información y la emoción están garantizadas. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor? ¿Les gustaría que Can y Demet estuvieran juntos? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de esta posible reconciliación? ¿Qué es lo que más les gusta de Erkenzicus? Los leo con ansias, mis amores. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Un abrazo gigante lleno de cariño y de esperanza, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que el amor siempre encuentre su camino.